Tenemos la oportunidad de dialogar con Rubén Ruiz, el secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de los Trabajadores del Gas en el orden nacional. Rubén, Edgardo Chini te saluda por aquí, por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Eduardo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por atendernos. A ver, Rubén, ¿qué nos podés decir para tratar de comprender un poco más qué es lo que está sucediendo en Neuquén? Mira, en Neuquén hay claramente un problema salarial. Desde octubre del 2019, la rama salud, ahí casi todo es del Estado, así que podemos decir la rama salud del Estado, no recibió aumentos. Se había acordado un aumento del 12%, no tengo tan claro porque es una remunerativa, no remunerativa, sobre sueldos muy bajos, la gente se cansó y se armó lo que se arma en muchas provincias de este país, que es la protesta de los autoconvocados, que a veces obviamente tienen militantes por detrás, o a veces no, pero siempre está basado en la bronca de la gente en un punto determinado, crítico. Lo raro es que, por ejemplo, a los trabajadores judiciales o los docentes, en la provincia de Neuquén se habían establecido aumentos salariales muy superiores, más del doble. Resulta un poco asombroso y hasta ridículo que justamente la rama salud sea tan bajo los aumentos salariales que ha llevado a esta protesta que en la rama salud hace muchísimas décadas que no se ve en Neuquén el grado de bronca en la organización. No se lo veía claramente en la ruta, enfrentando a los camioneros o no enfrentándose, digamos, con un camionero que decía la semana que estamos acá y ya no tenemos coche para comer. Es una situación muy compleja que, la verdad, el gobernador, muchos por el foro, no apareció. Bueno, hay algunas declaraciones de la primera línea de gobierno que habla en realidad de participación de sectores extremadamente reaccionarios en lo que tiene que ver con el corte de rutas. El corte de ruta siempre es un problema, pero vamos a ser sinceros, en este país no se llega al corte de ruta por cualquier cosa. Abstraigámonos del tema de la 125, digamos, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista de los trabajadores, los cortes de ruta, los trabajadores, si no tenés la chica más todavía, los trabajadores formales, los que tienen recibo de sueldo, no es que el corte de ruta está muy común en la Argentina, y de este modo, porque además es muy difícil cuando uno escucha las declaraciones de los enfermeros, de los médicos, de las mucamas, de los que hablan, y la gente en alguna entrevista les hace la pregunta como para que la respuesta esté inducida, y ni siquiera eso les sale, porque los trabajadores y las trabajadoras dicen otra cosa que la que quiere un periodista de tele o de otro medio. A mí me parece que llegar a esta situación es culpa, no te voy a decir pura y exclusivamente, pero hay un gran grado de culpa de una de las partes que tiene que sentarse a resolver el problema. ¿Vos ves acá también una cuestión de fondo o es en paralelo el tema de los recursos naturales y la posibilidad de estas energías renovables, que bueno, también va a llegar a su punto final en nuestro país, ¿no? Estos recursos que tenemos. Mira, acá hay dos cosas que seguro van a ocurrir. Los recursos no renovables se van a acabar y los recursos renovables van a aparecer y reinar. Sobre eso no hay discusión, porque el gas y el petróleo en algún momento se van a terminar y va a tener que ser reemplazado por otras cosas. Obviamente, que cuando los trabajadores de la salud cortan 8 tramos que rodean a Loma La Lata, saben lo que lo hacen. Es decir, en Neuquén, la actividad principal es el petróleo y el gas. O sea que no es casual que esto sea así. Y eso tiene que ver con la inteligencia colectiva. Si no vas a donde te permite que a vos te vean. Este conflicto lleva casi un mes. Y yo te voy a decir, la mayoría de los argentinos se enteran de ayer que existe este conflicto. Si no cortan la ruta tampoco le dan bola, porque este también es la verdad. Ahora, el corte de ruta es un problema. Ahora, el tema de la energía, que está en el fondo de esto, tiene que ver con otra cosa. Es decir, suponete que mañana
se le dan el corte de ruta y se construye la actividad económica. Sí, que uno tiende a pensar que esto en un corto plazo va a terminar ocurriendo y esperemos que sea de la mejor manera posible y sin tener que lamentar tragedias, ¿no? Y sí, eso es lo mejor, que los conflictos terminen, se arreglen y que no haya víctimas. Pero eso no depende solamente, por pronto, por lo que se ve, no es un problema de voluntad, es un problema político. Si la gobernación no se sienta, esto no se arregla. Está bien, pero te corté la línea del análisis que estabas haciendo en el sentido de la superación de este conflicto no implica que no salga a luz una cuestión de fondo que tiene que ver con el Estado Nacional, el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales en la utilización, en el mejor de los sentidos, de nuestros recursos. Obvio, si supone que con la energía se termina el conflicto, el problema de la energía no se termina. Es decir, vos hoy no tenés gas suficiente, y por eso ahora va a venir un barco nuevamente a Bahía Blanca, que se había ido, ahora vuelve, junto con el de Zárate, porque no hay producción suficiente, ni siquiera con los decretos del gobierno que le dieron todo a las productoras petroleras. Entonces nosotros, como sindicalistas, como trabajadores, como argentinos, necesitamos producir un cambio de mentalidad. Este tema lo tenemos que resolver en corto tiempo. No voy a decir cosas que nos ponemos de acuerdo porque no haya gas extraño, no tendría sentido, pero no estamos poniendo de acuerdo, porque imagínate que todavía estamos discutiendo cómo sacar lo que sí tenemos, porque no estamos discutiendo de un país que no tiene recursos hidrocarburíferos, estamos diciendo que no sabemos cómo sacarlo. No es que lo sabemos, estamos empantanados de discusión, nadie quiere dar nada. Es decir, ¿y esto qué ves? ¿Presiones de otros gobiernos? ¿Una situación del rol que cumple la Argentina como, balanceo entre intereses externos? ¿Ves el negocio de capital privado extremo que impide el desarrollo del país y de su propia economía con los recursos que le son propios? En este sentido somos un país muy raro, porque, digamos, estamos en una sociedad capitalista, nadie lo duda, pero las discusiones evitan cualquier desarrollo hasta capitalista. Es decir, no tiene ningún sentido que las empresas, en su mayoría, privadas y extranjeras, que tienen las regiones donde hay pozos petroleros, no pueden desarrollar la actividad. Es uno de los pocos países que pasa. Yo le pregunto a cualquiera, ¿en qué lugar las petroleras dicen que pierden plata y paran su producción? En ningún lugar del mundo. Acá solo. Y eso obedece a cuestiones políticas, no cuestiones económicas. No es que el petróleo de la Argentina y el gas de la petróleo de la Argentina están más abajo, a miles de metros más abajo que el resto del mundo. No, estamos sobre la misma. Pero no hay política. Y acá hay un problema central, desde el año 1994, cuando se reformó la Constitución, porque le dio la potestad a las provincias. Y esto, que es algo que puede caer muy mal a cualquier argentino que viva en la provincia, está mal. Porque imagínate que si un país no puede negociar con las grandes empresas privadas del mundo una política de desarrollo, ¿cómo va a ser una provincia? ¿Qué es lo que pasó? En 1994 las regalías se están tomando de la provincia y las provincias cada vez son más pobres. Entonces uno se pregunta para qué reformular en la Constitución en ese sentido. Y bueno, hay también una condiciones políticas. Y menos debido a las reelecciones. Se terminó todo, los radicales votaron todo y así terminamos. Rubén, las consecuencias. Una última consulta, porque estamos invitando a nuestra audiencia, obviamente, a reflexionar sobre el tema de fondo que tiene que ver con la explotación, en el mejor de los sentidos, de nuestros recursos naturales y de nuestras energías. Pasa con el gas, pasa con la energía eléctrica, pasa con el petróleo, pasa con la cuestión eólica, cada una con sus matices también, pero digo, para ir al día a día, vos participaste fuertemente en lo que fueron las audiencias por el tema de los aumentos que se vienen para el gas. Hay diferentes posturas en el gobierno, pero seguramente vos tenés información de primera mano en lo que se maneja como los porcentajes posibles de incremento en los próximos meses del gas, tanto residencial como para empresas. Yo creo que el aumento va a ser inferior o va a estar muy cercano al 10%, pero hay una feroz discusión interna en el gobierno. Por una parte, algunos opinan que tiene que ser
un aumento menor, y del lado del Ministerio de Economía plantean que no tienen más plata para subsidio, con lo cual, si no aumentan la distribución del transporte de gas, van a aumentar el precio del gas. Y le van a dar a las petroleras vía plata directa por aumento o vía mayores subsidios un nuevo aumento. Tengamos en cuenta que el precio del gas es el 50% de la factura, con lo cual estamos hablando de un aumento en cualquiera de los casos, cualquiera de las dos posiciones que ganan. Pero hoy básicamente se está discutiendo el aumento de distribución de transporte. Calculo yo que si una semana, ahora por esto de que parece que ahora el presidente de la Nación va a hacer una locución respecto a las nuevas medidas, así que no sé si va a ser este fin de semana o la semana que viene, estos temas saldrá algo. De hecho, el interventor de Energas salió ayer a hacer declaraciones públicas que el aumento sería entre 6 y 9, o 6 y 8, no me acuerdo bien. Pero que no es estrictamente así, porque después en el discurso penalizó que había diferentes escalones para quien gasta más o quien gasta menos. Y ahí tengo una discusión, pero va a estar más o menos en esos rangos, que no quiero decir, y esto lo quiero aclarar, que el ingreso vía aumento para las empresas distribuidoras y transportistas sea del 10%, porque cuando se habla del 10% de la tarifa es mayor para el ingreso del aumento para las empresas. Después es más largo, es una fórmula técnica de 4.000 si quieren lo charlamos. Pero en la factura es muy posible que esté más o menos en ese rango, y bueno, habrá que tener también un consumo, yo digo, entre comillas, responsable. Si te vas muy arriba, cambias de escalón tarifario y el aumento es mucho menor. Así que hay que tener, cada usuario tiene que tener mucho cuidado, por lo menos el tema de gas, con pasarse de la escala. Porque cuando vos te pasás de 650 a 800 en esa escala, cuando te pasás a 651, no es que te cobran el diferencial del último metro cúbico que pasaste, te cobran el aumento sobre los 651. Por eso hay gente que dice, pero ¿cómo? Yo pagaba, no sé, 1.000 pesos, ahora pago 3.000. Y probablemente se pasó de la escala. Cuando te pasás, es todo en la nueva escala. Rubén, gracias por esta comunicación. Que termines muy bien el día. Gracias, Eduardo, a todos ustedes y cuídense. Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas de la República Argentina.